Hola, buenos días alumnos. Vamos a ver las soluciones del último trabajo, ¿sí? Eh, Bien, disculpen la desprolijidad, pero bueno, tuve que copiarlo para que veamos algunas cositas porque vi un par de errores, ¿sí? Bien, a ver, vamos a solucionar este punto número uno, que lo que nos pedía era escribir la fracción correspondiente a cada uno de los gráficos, ¿no? Y después indicar si era propia o impropia, ¿sí? Bien, vamos con el primero, ¿no? Yo tengo un círculo, ¿no? Imaginemos una pizza que está supuestamente cortada en partes iguales, ¿no? Ven que hice lo que pude, ¿no? Todas las partes son iguales, pero la idea es esa, ¿sí? Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, de 7 porciones tomé 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, lo que está pintado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo puedo representar con fracción? Bueno, recordemos, ¿sí?, que primero tenemos que escribir la línea horizontal, esta de acá, en donde abajo el denominador va a indicar en cuántas partes o en cuántas porciones corto a mi pizza, a mi barra de chocolate, a la torta, etcétera, etcétera. Entonces veo que acá lo corté en 7 partes iguales, ¿no? Vuelvo a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y que de esas 7 tomé 4. Y ahí ya está. Representa la fracción 4 séptimos. Entonces, eh, ¿qué pasaba ahora cuando el numerador era más chiquito que el denominador? Era una fracción propia. Bien. Entonces, fracción propia. Vamos acá abajo. Y acá es en donde comenzaba el error. ¿Por qué? A ver. Tengo dos tortas ahora, dos porciones de pizza. Entonces, primero voy a ver en cuántas partes dividí a esta pizza de acá. Empiezo con este, lo marco así no me pierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También en 7 partes. Y acá otras 7, ¿no? Entonces lo que me escribían ustedes es, bueno, yo dividí a la pizza o a la torta en 14 partes iguales. Y ojo ahí, no esto que haya dos tortas y que a las dos le haya cortado en 7 partes iguales, no significa que hay un total de 14. ¿Sí? Es verdad, me quedan 14 porciones. Pero cuando lo vamos a representar en una fracción, no quiere decir que corté 14 porciones. La torta la corté en 14 partes iguales. No, 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 no. Lo que está sucediendo acá es que el denominador es más chiquito que el numerador. Y es por eso que necesito representarlo con otra pizza u otra torta. ¿Sí? En realidad, yo solamente me tengo que quedar con una y ver en cuántas partes iguales se cortó esa porción. Entonces yo veo acá que otra vez es 7, no 14. No sumo todas las porciones, no. Me fijo en la primera. Y es como les comentaba antes, usamos dos tortas porque este 7 se queda pequeño a comparación del de arriba, ¿sí? Porque fíjense, yo de la torta que corté en 7 partes iguales voy a tomar 7, ¿sí? Y además 1, 2, 3. 7 más 3, 10. Entonces tengo 10 séptimos y esto es una fracción impropia, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó acá? Muchos me ponían 14 y no, ¿sí? Se representa de esta forma. Recordemos que cuando ponemos fracciones, ¿sí?, nos tenemos que guiar con la primer torta o pizza o lo que fuese, ¿sí? En cuántas partes iguales se dividió ese objeto. Entonces, voy al de abajo, ¿sí? Atentos a esto, porque si fuese como dicen ustedes, que tengo que sumar todo, todas las fracciones serían propias, no habría ninguna impropia. ¿Sí? Es decir, todas estas fracciones serían propias, no importa, pueden haber 50 tortas que ustedes van a sumar todas las porciones y siempre va a ser mayor que el numerador. Y no, no es así siempre, ¿sí? Cuidado con eso. Bien, vamos acá, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ya está. Entonces es una pizza que fue dividida en 8 partes iguales y de esas 8 partes tomé 7. ¿Sí? Fracción propia, ¿por qué? Porque el numerador es más chiquito que el denominador, ¿sí? Bien, acá me parece que es lo mismo, se dividió en 8 partes, pero ahora tomé una y vuelve a ser propia.
Ahora voy acá abajo. Me fijo, tengo dos porciones de torta y acá ya puedo prever que esta va a ser una fracción impropia, en donde el denominador es más chiquito que el numerador. ¿Cómo lo sé? Porque tuve que necesitar representar esta fracción con otra porción, otra pizza u otra torta. Entonces, cuando sucede esto, significa que el denominador es más chiquito que el numerador. Estoy tomando más porciones de las que dividí en la primera. Es decir, veo la primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La dividí en 6 partes iguales. Pero tomé 6 y además otras 2. Entonces, eso lo que significa es que dividí en 6 partes iguales, pero estoy tomando más de lo que dividí en la primera. Entonces necesito hacerme otra. ¿Sí? Ojo con eso. Así que bueno, sería 6 más 2, 8. 8 sextos. ¿Sí? Es como si yo se los diese al revés. Yo les doy esto y ustedes van a necesitar 2 barras de chocolate, ¿no? Es lo mismo. Impropio. Bien, y por último, este de acá, que también ya sabemos que va a ser impropio. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces dividí a la pizza en 9 partes iguales y tomé las 9 de esta más 1, 2, 3, 4, 5, 10. Perdón, 9 más 5, 14. 14 novenos. Y esto también es impropio. ¿Sí? Espero que se haya entendido esa diferencia. ¿Sí? No hay que sumar todas las porciones. Bien, vamos con el punto 2. Bien, acá ya hice el punto 2. ¿Sí? Que había que graficar, por así decirlo, ¿no? O expresar, mejor dicho, gráficamente estas fracciones. Sí, yo lo hice con barra de chocolate, no con círculos, porque ya vieron el desastre del anterior. Entonces este es más con regla, es más prolijito. Bien. Después el ejercicio, además de eso, me pedía que aquellas fracciones que fueran impropias, ¿sí? Las pasara en número mixto. Entonces veamos, a ver, vamos con el primero. Me dice 7 quintos. Esto es una fracción impropia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el numerador es más grande que el denominador, ¿sí? Fíjense, yo hice una barra de chocolate y la corté en 5 partes iguales, pero eso no me alcanzó, ya que me comí todo ese chocolate. Necesité otra barra, cortarla en 5 y de esa tomar otras 2. Así en total se forman las 7 porciones que tomé. Entonces me doy cuenta que acá me comí todo un entero. ¿Sí? Acá me comí todo un entero. Entonces, de esa forma expresamos el número mixto, ¿no? Decíamos, bueno, me comí un entero. ¿Sí? Y de acá, ¿cuánto me comí? 2 quintos. Y ahí está, ahí lo expresamos en número mixto. ¿Sí? Me voy al de acá abajo. Veo que tengo 8 tercios. ¿Qué pasa? Agarré una barra de chocolate, la dividí en 3 partes iguales y me comí esas 3. Me tuve que ir a comprar otra, la dividí en 3 partes iguales y de esas 3 tomé todo. Ahí en total tengo 6, ¿no? ¿Se ve eso? Y tuve que agarrar otra barra y cortarla en 3 partes iguales y tomar 2. Ahí en total tomé 8 chocolates, ¿no? Pero necesité 3 barras. Fíjense, me comí todo una barra de chocolate y después otra barra. ¿Cuántos enteros me comí? ¿Sí? ¿Cuántas barras de chocolates en total me comí? 2. Entonces lo anoto. Me comí 2 barras de chocolate, ¿sí? Y de acá, ¿cuándo me comí? 2 tercios. ¿Sí? Ahí está. Y ya está, eso es lo único que había que hacer. ¿Sí? Eso era expresar el número mixto. Voy al 2 quintos y esto no es una fracción impropia, ¿no? Es una fracción propia porque el numerador es más chiquito que el denominador. Me da un número entre 0 y 1. Entonces no podría expresarlo nunca con un entero y una fracción. ¿Sí? Acá lo representé igual. Vamos al cuarto. Al cuarto sí, 10 novenos. Fíjense, acá me confundí, lo uní sin querer. Esto no iría. Entonces tengo mis 2 barras de chocolate. ¿Por qué? Porque en la primera la dividí en 9 partes iguales y tomé todas, ¿sí? Porque necesitaba tomar 10. Me faltó una, por lo tanto tuve que hacerme otra barra de chocolate, dividirla en 9. Pero de todas esas solamente tomé una para llegar a este 10. Entonces me comí todo un entero, ¿sí? Y de todo esto, ¿cuánto me comí? Un noveno. Entonces sería 1,
un noveno. ¿Sí? Voy al 2 tercios y me doy cuenta que es una fracción propia. ¿Sí? Entonces, no la represento como un número mixto, lo dejo así. Lo único que hice fue representarlo gráficamente. Y me voy al último y sí, es una fracción impropia, ¿no? Entonces, me fijo acá que comí todo un entero. Y de acá comí 1, 2, 3, 4, 5 de las 7 porciones en las que dividí el chocolate. ¿Sí? Ahora bien, en el punto 3 lo que tenía que hacer era ordenar de menor a mayor, ¿sí? Las fracciones de acá, o de mayor a menor. Ahora lo voy a leer bien. Bien, ahora en el punto 3 tengo que expresar las fracciones del anterior ejercicio. No expresar, sino ordenar de menor a mayor, ¿sí? A ver, ¿cómo voy a empezar este ejercicio? Porque es un poco difícil, me parece, ir comparando. No sé si difícil, pero capaz tedioso, ¿no? Ir comparando fracción por fracción, ver cuál es menor, cuál es mayor, ¿sí? Porque no me basta ver solamente este con respecto a este, a este, a este, a este. No, tengo que ver este con respecto a todos, este con respecto a todos, este con... Y es bastante tedioso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a identificar las fracciones propias. ¿Por qué? Porque las fracciones propias son más chiquitas que las impropias. Recordemos que las propias tienen el numerador más chiquito que el denominador. Eso significa que el valor que representan está entre el 0 y el 1. ¿Sí? Son muy pequeños. Entonces yo acá identifico a dos... Uy, se me cayó la lapicera. A dos fracciones propias. Esto significa que estas dos fracciones son más chiquitas que el resto. Ahora me falta determinar cuál de estas es más pequeña. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí sí comparo, ¿sí? Porque solamente estoy haciendo con 2. Comparo el 2 quintos con el 2 tercios, ¿sí? Pero, bueno, a ver, vamos a hacerlo. ¿Cómo teníamos que hacer? Multiplicar cruzado, ¿no? Entonces hago 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. ¿Cuál es mayor entre estos dos? El 10. Esto lo que quiere decir es que el 2 tercios es más grande que el 2 quintos. Por lo tanto, este 2 quintos es el más chiquito de todos. ¿Sí? Entonces anoto primero el 2 quintos y después el 2 tercios. Ahora me falta ver el 7 quintos, el 8 tercios, el 10 novenos y el 12 séptimo. Y yo lo voy a hacer con la propiedad de amplificación. ¿Qué quiere decir esto? Voy a encontrar una fracción equivalente a todas, ¿sí? De tal forma que todas tengan el mismo denominador. ¿Por qué? Porque si todas tienen el mismo denominador, lo único que tengo que comparar son los numeritos de arriba, ¿sí? Y ya está. Si por ejemplo estos dos fuesen 5 de denominador, ¿no? Si este fuese igual que este, lo único que hago es compararlo de arriba, ¿sí? Como este 7 es más chiquito que el 8, significa que esta fracción es más pequeña que esta. Pero los denominadores no son iguales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a llevar a todos a que tengan el mismo denominador. ¿Cómo lo hago? Aplico la propiedad de amplificación. ¿A qué número lo voy a llevar? Bueno, tengo que llevarlo, ¿sí? Al múltiplo común menor, ¿sí? ¿Cómo se obtenía esto? Entonces yo lo que puedo hacer es factorizar cada uno de los denominadores, lo que hicimos en los anteriores trabajos, ¿sí? Esa es una. Si no, la otra es multiplicar todos estos números, ¿sí? Todos los denominadores. Ahí van a encontrar un múltiplo común, pero que tal vez no sea el más pequeño, ¿sí? Van a encontrar un múltiplo común bastante grande. Pero bueno, es lo que yo haría. Entonces, yo lo voy a multiplicar a este 5 por este 9 y por este 7. No por este 3, porque ya este 9 es múltiplo de 3, ¿sí? Así que el número que voy a encontrar al multiplicarlo van a ver que va a ser múltiplo de 3. ¿Sí? No hace falta colocar ese 3. Entonces hago 5 por 9 por 7. Fíjense, me dio 315. El 315 es múltiplo de 3. Si yo sumo todos esos dígitos me da 9, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar a todos estos denominadores a que sean 315, ¿sí? Ese va a ser mi objetivo. Y ustedes dirán, pero qué difícil. No, no es tan difícil. Si tengo la calculadora acá a mano, no es difícil, ¿sí? Para estas situaciones o circunstancias
La podemos utilizar, ¿sí? Yo lo que no creo es que la utilicen en un cálculo combinado, que pongan todo en la calculadora, pongan igual y me pongan el resultado directo. Entonces, a ver, 315 dividido 5 lo hago para ver qué número multiplicado por 5 me da 315, 63. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplico arriba y abajo por 63 para llevarlo a 315. Y 7 por 63 me da 441. Voy acá. 315 dividido 3 me da 105. Es por eso que le decía que me van a dar números muy altos, ¿sí? Entonces, multiplico arriba y abajo por 105. 3 por 105 me da 315. Y ahora 8 por 105 me da 840. Voy acá. 315 dividido 9 me da 35. Entonces multiplico arriba y abajo por 35. Y 10 por 35, 350. Y por último, este de acá. 315 dividido 7 me da 45. Multiplico arriba y abajo por 45. ¿Sí? Y después 12 por 45 para ver cuánto me da. Y me da 540. ¿Sí? Sí, por 45 era. Bien, 540. Y una vez que tengo estos números, que todos los denominadores son iguales, que ya encontré fracciones, recuerden, equivalentes. Esta y esta fracción son iguales. ¿Sí? Yo al momento de colocar acá las fracciones voy a ponerlas de acá arriba. ¿Sí? Estas fracciones equivalentes que encontré solamente es para comparar esas fracciones. Entonces, como todos los denominadores son iguales, voy a fijarme en lo de arriba. Y el número más chiquito es la fracción más pequeña. Entonces veo que el número más chiquito que se me presenta acá arriba es el 350, ¿no? En comparación a los demás. Y este 350 corresponde al 10 novenos. Bien, ese ya está. Ahora, ¿cuál es el más pequeño que le sigue? El 441, porque es el más pequeño entre el 800 y el 500. Y este 441 sobre 315 corresponde al 7 quintos. Tacho. Y entre estos dos, el más pequeño es el 540 sobre 315, que representa el 12 séptimos. ¿Sí? Y por descarte, por último, queda el 8 tercios. Y de esa forma es como haría yo este punto, ¿sí? Ordenar de menor a mayor. ¿Por qué? Porque comparar fracciones sirve, pero es un poco tedioso hacerlo de la forma que lo querían hacer ustedes. Yo puse 3 formas antes en la teoría, en donde podíamos, justamente una de ellas era ver si eran propias o impropias. Siempre las más chiquitas iban a ser las propias, ¿sí? Comparar los denominadores, ¿sí? Y bueno, todo eso. Pero me parece que la más sencilla es, dentro de todo, esta de acá. Lo que tal vez más cuesta es encontrar el múltiplo común menor. Pero con el dato que les tiré de multiplicar todo esto, siempre van a encontrar un múltiplo común. Aclaro, no agarré el 3, ¿sí? No agarré el 3, porque como ya tengo el 9, que recuerden que 9 es 3 al cuadrado, ya está involucrado acá el 3, ¿sí? Este concepto o este razonamiento lo saco justamente del tema que vimos antes de factorización. ¿Se acuerdan? Cuando factorizábamos, expresábamos un número en su producto de números primos. Agarrábamos el 18 y le hacíamos este palito y empezamos a dividir. Bueno, eso tendrían que hacer con estos numeritos para buscar el múltiplo común menor. Pero yo directamente los multipliqué. Bien, espero que se haya entendido. Falta todavía, lo voy a dejar para el otro video, ¿sí?